Muy buenas noches, buenos días o buenas tardes, bienvenidos a todos y a todas una vez más a Pensar Plural, bienvenidos todos y todas una vez más a Cinebits. Hoy contamos con la presencia de nuestro colaborador Daniel Gorostiza Limón, muchas gracias y bienvenido. Y vamos a hablar de una película alemana que tiene ya 21 años, o si no los tiene, le queda... Sí, ya los tiene, por un mes. Del año 2003, entonces, por lo tanto tiene 21 años, que dirige Wolfgang Becker y que también, quien también escribe el guión acompañado por Bernd Lichtenberg. Esta película se titula Goodbye Lenin en prácticamente todos los idiomas en los que yo he podido revisarla, en inglés, castellano y alemán. Y es una suerte de tragicomedia, la tiene ahí Daniel que la está enseñando, es una suerte de tragicomedia de aproximadamente 2 horas, que sucede entre el año 89 y el 90 o 91, no, o 92, una cosa así. Cuando se produce la caída del muro de Berlín. Y ahora ya te doy paso. La caída y también, digamos que la unificación alemana. Sí, va un poco de eso. Es una película que está bien, es entretenida y además sirve para aprender historia reciente de Europa, de Alemania. Pero a mí me gusta mucho porque es una película que tiene muchos matices. Por un lado, empieza como una crítica de los sistemas llamados comunistas, como la Alemania, la República Democrática Alemana, o sea, la Alemania del Este, pero luego al final acaba repartiendo palos y también critica a los sistemas capitalistas y a la Alemania occidental. Tira ahí muchas pullitas en ese sentido. Entonces es una crítica un poco a todo. Y luego también me gusta porque en el fondo es una historia de amor, pero no una historia de amor como las que nos suele presentar el cine, que a veces parece que para el cine las historias de amor solo son las de novio, novia, marido, esposa y cosas así. Si es una historia de amor de amor maternal y filial, o sea, es hasta dónde es capaz de llegar un hijo por que su madre viva un poco más. Y entonces, como su madre era muy idealista, era una socialista, digamos, bastante idealista, dice, su madre, por cosas que pasan en la película, sufre un coma y los médicos le dicen a él que es cualquier disgusto muy grande que le puede dar otro ataque y morirse. Entonces él, como piensa que le puede dar un disgusto el saber que el muro ha caído y que Alemania se está unificando y tal y cual, se inventa una realidad paralela en la que la Alemania oriental sigue viva. Y bueno, luego adelantando acontecimientos y tal, en el final de la película ya se le va muchísimo, pero a mí me encanta cuando unifica a Alemania, pero a su manera y tal. Y además el presidente de esa nueva república alemana no es Helmut Kohl, sino que es su héroe de la infancia, el astronauta alemán. O sea, crea una realidad paralela que al final parece hasta bastante atractiva, pero en el fondo es eso, es todo un mundo, toda una historia que es capaz de crear un hijo por amor a su madre y por intentar que su madre no se vaya, que siga adelante. Que por cierto, los dos protagonistas lo hacen bastante bien. Daniel Brühl, y ya aquí te dejo, que es de madre catalana. De hecho, ha hecho películas aquí en España. Hizo una película que se llama Salvador. Y bueno, habla castellano mejor que yo. Alemán, catalán, castellano y ahora inglés.
y ha hecho eso, películas que además, si alguien tiene curiosidad, si busca el nombre de él entero en internet, tú pones Daniel Brühl y te sale el nombre entero, la pila de nombres que te sale, tú dices, esta persona solo puede ser española o portugués en su defecto. Sí, el actor sí es bastante reconocido. Estaba mirando yo ahora y también vi que había salido en la serie, creo que del Alienista, Sí, y en Malditos Bastardos también había salido. sí, Y en La Paradoja Cloverfield o algo así también. También es una película bastante conocida. y es Pero no un sabía villano que era de origen, bueno, parte de su origen era catalán, algo nuevo que no sabía. Y sí que le acabo de ver también que tiene algunas películas que por el título parecen españolas. Por ejemplo, la que acabas de decir tú y otra que se llama Los Pelayos. Yo supongo que eso es una película española. Sí, son los dos principales protagonistas, ¿no? Él y la que hace de su madre, que es Catherine Sass. Y luego hay otras actrices y actores como Chulpan Kamatova o Kamatova, como se diga, María Simon y Jürgen Vogel, entre otros. Que también, bueno, han participado, por lo menos la Chulpan Kamatova, en alguna obra, en alguna película no alemana o rusa, sino americana y demás. Y lo que cuenta, sí, realmente es una historia de amor entre este chaval que se llama Alexander y su madre, entre que se va a caer el muro, bueno, entre los pocos meses antes a la caída del muro de Berlín y luego como se podría decir, la transición, por decirlo de alguna manera, desde que se derriba. Pero es una historia que está llena de mentiras. Y las mentiras, por una parte, pues podemos pensar, mentiras piadosas, sí, pero es que las mentiras piadosas son mentiras pequeñas. En vez de decir que pisé, pues si resbalo por la calle, en vez de decir que me hice una herida en el codo, pues digo que no me hice una herida, algo así pequeño, ¿no? O si llegué a las 4 de la mañana de fiesta, pues digo que llegué a las 4 menos 20, o una cosa así, o a las 3 y media. Pero claro, cuando la mentira que te cuentan durante X años es que una persona que tú creías muerta realmente está en otras circunstancias, que no voy a decir cuáles son, o sí que está muerta pero en otras circunstancias que tampoco voy a decir para no destripar la trama central de la película, claro, ella te planteas de, bueno, sí, mentiras piadosas, ¿hasta dónde? O sea, ¿dónde está el límite de las mentiras? Porque esto ya es tener engañadas a ciertas personas. Y luego lo que hace el hijo es básicamente lo mismo, sin saber lo que la madre le había hecho, él se inventa una realidad paralela, rocambolesca, hace de todo, con sus amigos que trabajan en el tema del satélite y de la tele y demás, se inventa 40.000 historias, la madre, que al principio parecía muy espabilada, luego cuando ves los programas de televisión se le nublan todas las luces porque se nota muchísimo que son una chapuza. Pero bueno, él hace todo lo que puede para tenerla contenta y tranquila, pero al fin y al cabo es imposible, ¿no?, mantener esa mentira durante mucho tiempo. Si ella sale de casa, si ella abre la ventana y mira por la ventana, si ella escucha cualquier cosa que no tiene que escuchar en cualquier conversación de cualquier vecino en cualquier sitio, entonces esa mentira va a acabar explotando y va a ser peor la reacción. Sí, hay una escena, por cierto, que a mí me parece preciosa, que es cuando ella ve a la nieta andando y dice, vamos a ver, porque ella estaba en cama por su recuperación, hasta dónde puedo andar, y sale fuera y se ve al helicóptero ese que se está llevando la estatua de Lenin, que la habían quitado de algún sitio de Alemania, de allí de Berlín Oriental, y se lo ve ahí pasando como que se lo están llevando y tal, y viene y el hijo la ve que ella ha salido de casa y la hija también, que deja las bolsas de la compra y van corriendo ahí, porque claro, de haber estado en cama andar. Hombre, yo habría dicho, mi madre creo que se ha dado cuenta de que esto se ha caído, porque si no, lo de que nos llevamos la estatua de Lenin, ¿a qué viene entonces? Nos la llevamos
para limpiarla y cogemos un helicóptero y todo eso porque no la podemos limpiar en el sitio. O sea, yo habría parado. Pero él yo creo que seguía porque, bueno, lo dice un poco al final, y dice que para mí Alemania Oriental como que no fue, vale, no tenían una serie de libertades, una serie de cosas, dice, pero no fue tan malo porque para mí Alemania Oriental era mi madre, o sea, yo la relaciono con mis recuerdos de infancia. Mis recuerdos de infancia eran felices porque mi madre me quería. Bueno, hubo una parte muy dramática que pasa en la película, pero a partir de ahí, pues, era eso. Entonces, pues yo creo que a partir de cierto punto ya, aunque él cree que sigue engañando a la madre, yo creo que no la engaña y que aparte que ya es que a él le acaba gustando su propia mentira. La prueba es que cuando él unifica a Alemania de esa forma así tan tal, dice, ¿y ahora quién va a ser el presidente de Alemania? Pues mi héroe de la infancia. Y tal cual, digo, eso no lo has hecho por tu madre, porque tu madre lo mismo no sabe ni quién es este señor o ni se acuerda. Sí, es verdad, el cosmonauta que le llama a él, pero astronauta del otro lado del muro antes de que caiga. Y se ve muy bien, bueno, sí, es que yo creo que la madre llega a un punto, bueno, me da a mí la impresión de que parece que ya no se cree lo que le está diciendo el hijo. Que como que llega, bueno, me lo cuentas, me río, pero como que, bueno, vale, sí, genial. Y luego sí que hay algo muy interesante en la película, que tú lo comentaste antes un poco por encima, y es que te mete un poco en el mundo que esa gente vivía en esa época, ¿no? Realmente cómo vivían de un lado y del otro, del muro, en la Alemania, pues, de influencia capitalista y luego en la Alemania de influencia soviética. Y cómo al final, por todas las presiones que hubo internacionales, sobre todo, y por la necesidad de la gente, porque yo no voy a decir que si viviese mal en la Alemania democrática, porque no tengo ni idea, no tengo información para ni afirmarlo ni negarlo, pero lo que seguramente sí que pasa, y nos muestra la película muy bien, es que a pesar de que no tuviesen un excedente de producción y que no tuviesen una vida muy, pues muy fachendosa, cargada de bienes y de posibilidades para realizarse, tampoco parecía que vivían mal, ¿no? O sea, pobres no eran. No eran ricos, no tenían 7 coches en el garaje, ni iban a comer de restaurante todos los días, pero no se veía que les faltase nada. Vivían con lo que les hacía falta. Eso creo que lo representa bastante bien. Luego las dos formas de alemanes, ¿no?, que hay ahí, los de un lado y los del otro, lo diferentes que son, unos que parecen prácticamente yanquis, parecen americanos, justo cuando rompen el muro, todo lo que empiezan a enseñar y de, a ver, ¿esto qué es? ¿Alemania? ¿Esto es Berlín? ¿O me estás enseñando imágenes de Nueva York y de Los Ángeles? O de Miami, o de San Francisco, lo que sea. Pero bueno, realmente, por lo poco que yo he leído y me he informado y lo poco que he estudiado sobre este tema, las cosas eran bastante de ese estilo. Entonces creo que la película lo representa, obviamente teatralmente, porque no puede ser de otra manera, y lo representa muy bien. Y luego esta se sumerge en lo que es la vida nocturna, ¿no? Y siempre tenemos la imagen de Berlín de que de noche es un sitio rarísimo. Y realmente esta película lo muestra, o sea, los sitios a los que van de noche son, bueno, que salen 2 o 3 escenas, son rarísimos, o sea, y yo las personas que conozco que han ido de fiesta a Berlín, que yo no fui, ni nunca visité Alemania y Berlín tampoco, me cuenta que hay sitios así locales y antros de estos que son así estrambóticos y estrafalarios de todo. Sí, eso parece. Y bueno, además, ese momento histórico seguramente que dio lugar a que fuera más raro todavía. Pero lo que pasa es que, a ver, yo también no voy a entrar a valorar evidentemente en la Alemania Oriental no había lujos porque supuestamente es un país socialista de inspiración soviética, entonces se supone que tú tienes lo que te hace falta para vivir, que el Estado lo que tienes que proveerte de lo que necesitas, no darte los lujos. Pero independientemente de eso, yo creo que lo dice un poco al final de la película, cuando él se inventa esta otra reunificación alemana, pero su versión, que dice el astronauta, lo que dicen todos los astronautas al final, que desde el espacio no ves tus fronteras, o sea, tú no ves ahí
dónde acaba a lo mejor Portugal, dónde empieza España y cosas así, o a ver, ves ríos, montañas y tal, pero fronteras como tú ves en los mapas no ves tú ahí. Entonces, pues es un poco eso. Y es lo que pasaba un poco en Alemania también, en el fondo, porque al final las dos Alemanias se crearon por la tensión entre los soviéticos y los estadounidenses, pero todo eso era Alemania. Independientemente de que unos tuvieran una ideología más soviética, otros más occidental, al final eran todos alemanes, o sea, era la misma cultura, hablaban el mismo idioma y todo, o sea, uno no debe criticar la historia y tal, porque luego en tu época también pasan cosas absurdas, pero es que en aquella época se llegó al absurdo de dividir una ciudad por dos, o sea, la capital, Berlín Oriental, Berlín Occidental, o sea, ¿eso qué sentido tiene? Eso es como si ahora de repente deciden dividir Francia en dos porque sí, y en vez de decir vamos a coger una capital para Francia Norte y otra para Francia Sur, no, cogemos París y lo dividimos en dos, o sea, eso es... Entonces, un poco, aunque no es en lo que se centra sobre todo la película, pero es un poco, pero sí lo deja ver un poco, es que eso no tenía sentido, o sea, tarde o temprano, bajo un régimen o bajo otro, Alemania se tenía que unificar porque en el fondo es el mismo país y se ve mucho él con el amigo de Alemania Occidental que trabajan en los derechos, que al final se ponen a hablar de sus tonterías y sus frivolidades, como te puedes poner tú a hablar, yo qué sé, con un amigo tuyo. Si es que claro, es que en el fondo los dos hablan el mismo idioma, habrán leído libros similares, porque los clásicos alemanes son los mismos, quiero decirte, en el tal. Entonces, claro, digo, si es que da igual, si al final... Y yo creo que es un poco también uno de los mensajes de la película. Lo que divide a la gente muchas veces son otras cosas, las ideologías, las religiones y todo este rollo, pero luego la gente pues son lo que son. Entonces pues un poco eso también parte de la película. Entonces sí, tú puedes ser de Alemania Oriental, pero bueno, al final es todo Alemania. Sí, al final son las cosas que no se tocan las que dividen a la gente. Luego es muy interesante lo de, justo un año después de que se unifique Alemania, de que se derribe el muro de Berlín, Alemania gana el Mundial de Fútbol, le gana a Argentina en la final 1-0. Claro, esto también genera, a pesar de que sea un juego, que sea un deporte, lo que sea, pues la gente le da mucha importancia a eso. Y genera también un sentimiento de cohesión importante. Y no solo eso, sino que 6 años después la selección de fútbol de Alemania gana la Eurocopa. Entonces, bueno, eso le da cohesión al tema, ¿no? Las personas, muchas somos así, le damos importancia a los deportes, luego otras cosas no se la damos, que tienen mucha más importancia, pero bueno. O sea, solo por este símbolo del deporte ya, tal, Alemania, genial, tiene que estar así, pero realmente tiene que estar así. Bueno, no voy a decir yo que tenga que estar así o no, pero si tuviese que estar así sería por otras cosas, ¿no? Más que por una pelota. Sí, no, totalmente. A ver, a mí también me gusta el deporte, pero quizás no tanto, pero la realidad es la que es. O sea, gana Alemania el Mundial y todos somos alemanes y todo, o lo gana Brasil y tal y cual, y dices tú, hombre, en Brasil tenéis cosas de que preocuparos más, como yo qué sé, la pobreza, o sea, las favelas siguen ahí aunque hayáis ganado vuestro quinto mundial, y si no lo solucionáis seguirán ahí aunque ganéis el sexto. Sí, todo eso es verdad, y todo eso mirado de forma lógica y racional, pues dices, tienes razón, pero las cosas son lo que son, o sea, cuando tanto es así, y de hecho hay una película sobre eso, de cuando todo el interés que puso Mandela en cuál es el deporte que más gusta aquí, Sudáfrica. Pues Sudáfrica tiene que ganar el Mundial de Rugby por mis narices, y que luego lo ganó. Pero quiero decirte, o sea, que eso es así. ¿Por qué? Porque cohesiona a la gente, porque une a la gente. Al final,
que son esas cosas, parece tontería, pero es así. O sea, el deporte sobre todo, pero también otras cosas. O sea, en estos últimos días que nos hemos enterado hace poco de la muerte de Akira Toriyama y tal y cual, y yo he visto muchas cosas en internet y mucho se ha hablado de muchas amistades que se han... Bueno, yo algunos de mis amigos empezamos hablando porque... en los recreos nos poníamos a hablar del episodio de ayer de Bola de Dragón y cosas así. Te estoy hablando, yo lo vi de pequeño, ¿vale? Entonces, quiero decirte, y tú dices, pues vaya forma de hacerte amigo de una persona. Pues es que a veces son esas trivialidades. Entonces, el que el equipo de tu mismo país gane un mundial parece una tontería, pero eso une al país y a la reunificación a Alemania le vino fantástico, pues ya no era Alemania oriental con Alemania occidental, sino era la Alemania unificada ganando cosas y ganando el fútbol, que en Alemania es un deporte que seguramente será el principal allí, bueno, como aquí en España. Entonces, pues claro, Alemania ha logrado lo más alto, ¿no, hombre? Alemania ha logrado lo más alto, a lo mejor, yo qué sé, con las obras de Schopenhauer o de Kant o con el expresionismo alemán, no con que ha ganado el mundial, sí, pero para la gente normal eso es lo mejor que puede haber pasado en ese momento. Casi mejor que haya caído al muro. Sí, sí, parecía. Sí que pasa, sí que pasa. Y el caso de Sudáfrica fue muy llamativo porque aunque se intentó hacer eso para cohesionar la sociedad y demás, y aunque en parte se consiguió, aún así los deportes seguían racializando, porque el rugby era un deporte que solo se jugaba por blancos, por afrikaners, y el fútbol era un deporte que no se jugaba por blancos, que se jugaba por gente que era autóctona de allí, aunque eso, bueno, a lo largo de los años fue cambiando y ahora ya hay un poco de mezcla, pero bueno, la proporción sigue siendo bastante alta de blancos en el rugby y de africanos auténticos, no africanos, africanos de verdad en el fútbol. Y si mal no recuerdo, el gol de Alemania lo marcó Lothar Matthaus de penal, si mal no recuerdo, que era un fuera de serie, tío, medio centro era buenísimo. Que ganó un Balón de Oro. Bueno. Y si no recuerdo mal, de la Alemania Oriental. Pues sí, pues puede que sea. Sí, yo creo que sí, porque en aquella época yo seguía el fútbol bastante, bueno, yo lo creo, pero en mi casa se seguía mucho el fútbol y creo recordar que él era de Alemania Oriental y tal, a ver, era alemán, pero que encima eso, o sea, más... Y West Germany, Alemania del Oeste. Ah, Alemania Occidental era él. Sí, pues, es lo que pone aquí. De Erlangen, de Baviera era. Ah, pues entonces estaba equivocado. Pero vamos, en el equipo había gente de las dos Alemanias, de todas formas. Sí, claro. Sí, la Alemania Oriental había ganado un mundial. O sea, la Occidental había ganado uno en el 54, o al revés, y la Oriental había ganado otro, y luego lo ganaron unificados. O había sido una Eurocopa, no me acuerdo. Pero sé que había un título importante que había ganado Alemania Oriental. Voy a mirarlo ahora. Alemania Oriental en los deportes eran muy buenos esta gente, ¿eh? Yo ahora lo que dices no estoy seguro, pero seguramente es que sea así, pero que eran muy buenos. Esa gente invertía mucho en deporte y como tenían mucha disciplina, pues aparte de la disciplina que ya tienes de por sí de ser alemán, supongo yo, pues además la disciplina soviética, pues esa gente en deportes eran una potencia para lo chiquitito que era el país de Alemania Oriental. Ah, no, me confundí yo. No habían ganado. Había sido la otra Alemania. Pero bueno. Pero sí, malos no eran tampoco. En Olimpiadas sí que ganaron bastantes cosas. Sí, bueno, al final con la influencia soviética, eso es lo que es cosas de medallas se les da muy bien. Aunque luego tuvieron sus problemillas hace no mucho porque usaban jeringuillas para... Bueno, lo de siempre. Sí, pero eso también pasaba en el otro lado. A mí... Sí, claro. Yo no voy a entrar en política ni nada de eso, pero eso es como cuando
En Oriente se dopaban los deportistas, que es verdad, que se dopaban un montón, pero parece que aquí no. Por eso al Armstrong, cuando le cogieron y tal, no había tomado... O sea, doparse, por desgracia, se dopan en muchos sitios. Los deportistas buenos, en teoría, los buenos de verdad no, pero hay mucho dopaje en el deporte, pero en la China actual y en Teruel también, o sea, no siempre decimos en el otro lado y aquí, ¿qué? O sea, eso es muy americano, no tengo nada en contra de América, pero eso es muy americano. No, esta gente vive fatal. Y aquí no, ¿verdad? La gente que está en el paro, los mexicanos, los negros, viven aquí fantásticos, se les ve contentísimos. Sí, sí, efectivamente. Y podemos ya pasar a darle una nota a la película para ya acabar con el especial de hoy. Yo creo que le daría un 7. Me parece una película simpática, pero a la vez es una película de humor, simpática, graciosa, entretenida, pero que a la vez no se queda solo en eso, sino que profundiza pues en ese periodo de transición y lo ejemplifica en una familia muy concreta, que al final no hace más que representar lo que vivirían otras muchas familias, miles y miles de familias, y cómo tendrían pues que ir endulzando la situación con otros tipos de personas, como si habrían ido adaptando poco a poco para pasar de un lado al otro, para normalizar toda la situación y hasta el día de hoy. Aparte, pues introduce un elemento, un factor que es de hace 4 días, porque es del año 90, 89, o sea, tampoco pasó tanto tiempo. Y lo introduce ahí de una manera dinámica, de una manera entretenida, y es algo que yo creo que muchas veces se nos olvida. O sea, claro, nunca pensamos en que Alemania hasta hace 30 y pocos años estaba unificada. Perdón, estaba dividida. O sea, ya tenemos una imagen de unificación total. Y tenemos una imagen de que todos los países pues vienen del cielo y existen tal cual, y realmente no. O sea, hasta ayer Alemania eran 2 países y hasta ayer Marruecos era España, o sea, bueno, y en los Balcanes todavía se ven más cosas de esto. Sí, eso es así, eso siempre a nosotros nos lo decían en el instituto, dice, fijaos en los países de África, la mayoría tienen fronteras que son líneas rectas. ¿Eso por qué? Porque eso ha habido unos señores que se han reunido y ha dicho Kenia va a llegar hasta aquí. Pero bueno, y la gente que está aquí a lo mejor no quiere ser de Kenia, quiere ser del país de al lado. O sea, eso porque pues a veces son así esas cosas, que es un poco lo que pasó en Alemania. O sea, los soviéticos tomaron una parte del país, los occidentales tomaron otra. Supuestamente eso era una cosa que iba a ser temporal y luego Alemania la dejarían, pero al final no, al final se quedaron uno con una parte y otro con otra. Pero bueno, la cosa es que yo le voy a poner más nota que tú porque esta es una de mis películas favoritas. Yo le voy a poner un 9, me vengo arriba y se lo pongo porque me parece que retrata muy bien una época. A ver, yo la he vivido, pero yo tenía 9 años cuando se cayó el muro de Berlín. O sea, yo lo único que sé es que un primo mío se trajo una piedra y me dijo que era del muro de Berlín. Un primo que vivía allí. Pero entonces te acerca a la realidad de aquella época y luego, aunque llena de mentiras, un poco me llega mucho la historia esta de la relación entre la madre y el hijo y también otros familiares y tal, porque al final es eso, creo yo, un poco que tú estarías dispuesto a lo que sea por tu madre, pero al final es un poco lo que tú has dicho. A veces las familias se mienten y se cuentan cosas que realmente te crees que lo estás haciendo por la otra persona, pero realmente no. O sea, realmente sería mejor si te sentaras con la otra persona y os contarais la verdad. Pero bueno, a veces son así las familias. En cualquier caso, a mí me llega mucho esta película, me parece bastante emotiva, así que yo le pongo un 9 y le recomiendo a la gente que la vea, porque es bastante buena película y porque es la película que impulsó la carrera de este señor, que ahora lo verán mucho en Hollywood haciendo de malo, porque como es alemán,
es lo que hay. Para que no se hable de estereotipos. Siempre se dice los estereotipos de los españoles en Hollywood. Pues casi los prefiero que los de ser alemán, porque a él le queda ser pues espía alemán malo o nazi. Prefiero salir tocando la guitarra flamenca. Bueno, el único alemán que se salva o se salvó es Bruce Willis. Decía de bueno, muchas películas. Pero bueno, alemán, sí, alemán es, pero se fue a Estados Unidos con 5 años. Entonces, y aún así le siguen notando el acento al otro. Y pues nada, muchas gracias y nos vemos en la próxima, que será más temprano que tarde. Hasta la próxima.